confirmar por última vez qué tal se oye y qué tal se ve para dar inicio al live. Alguien que me pueda escribir ahí por el chat qué tal se oye y qué tal se escucha. Sí, sí, le subo, pero la respuesta no hay nada. ¿No? Un chico dijo que se ve Claro, porque como tiene un poquito de delay, entonces todavía no les ha llegado. No sé qué es. Un poco de eco, pero bien. Si no, es un poquito más duro. Perfecto. A todos entonces, muy buenas noches. Espero estén muy bien. Espero nos acompañen esta noche con un drum de Glenlivet, su Glenlivet favorito. Estamos esta noche en Argento Bourbon, esta hermosa locación, donde podemos encontrar varias referencias de cosas únicas para la vestimenta del caballero del hombre. Estamos también con el embajador de marca para Colombia de Glenlivet y el portafolio de whisky como es Chivas Regal, Glenlivet y Royal Salud. Daniel, ¿cómo va todo? Buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar acá, por compartir tu conocimiento y pasarla bien hablando sobre una marca que nos encanta a los colombianos como es Glenlivet. Antes de comenzar, quisiera que conocieran un poco sobre lo que es Argento y esta locación, y no siendo más, les voy a presentar a Camilo Sarmiento, quien es el CEO de Argento para Colombia, y pues que conozcan un poco de la marca, que conozcan un poco de dónde estamos y del proyecto tan ambicioso que tiene Argento para el mundo. Camilo. Hola a todos, saludos, bienvenidos. Muchas gracias a ustedes por querer estar aquí hoy con nosotros. Argento, pues para nosotros en Argento es un gusto tener a dos personas que saben tanto, pero sobre todo tan generosas con su conocimiento, que están siempre listos a compartir. Ya me estaban echando acá unos cuentos bien interesantes de todo lo que vamos a aprender y en verdad que siempre bienvenidos, esta es su casa. En Argento hacemos zapatos hechos a mano, personalizados para que los puedan hacer como quieran. Tenemos línea desde ultraliviana, formales hasta sneakers. Acá siempre están bienvenidos en @argento, con G de gato, Argento Bourbon. Los esperamos y de nuevo aquí también somos amantes del whisky. Acá tenemos un bar, cuando quieran venir a tomarse un drink acá, también están muy bienvenidos. Los dejo en buenas manos y sin más alargada, pues a lo que vinimos, a tomar buen whisky. Todos bienvenidos. Gracias, Cami. Bueno, les cuento un poco de qué va a ser este Instagram Live. Va a consistir en que vamos a hablar bastante sobre Glenlivet, vamos a hablar sobre la historia, sobre algo de procesos y por qué Glenlivet es el whisky de Malta a nivel global, con uno de los líderes en venta. Entonces, estar muy pendiente del live porque Daniel Naranjo va a hacer una pregunta al final y la persona que responda correctamente, la primera persona que responda correctamente va a ser el ganador de una botella de Glenlivet Captain Reserve. Tenemos bastantes amantes y seguidores que saben que tienen conocimiento, que ya están en un nivel muy alto, entonces los invito a que estén ahí muy pendientes por las cosas que diga puntualmente Daniel. Y nada, si tienen alguna opinión, alguna pregunta, por favor háganosla saber. Y nada, pasémosla bien. Bueno, Dani, cuéntanos, para darle unos minutos más, cuéntanos un poco de tu trabajo como embajador de marca de Glenlivet para Colombia. Claro que sí, Andrés. Hola, de todas maneras igual. Buenas noches a todos, agradecerles pues que están acá en este live. Gracias Andrés, gracias a Argento Bourbon, a Whisky Malt Colombia, por ser uno de los gestores en el tema de compartir todo este conocimiento y todos nosotros los amantes del whisky y los amantes de este Glenlivet que es tan hermoso, que consumimos consumimos muchas personas acá en Colombia. Entonces nada, pues mi función como tal es saber de la marca, o sea, tener un conocimiento amplio en el tema de procesos, de sabores, un poco de historia, esas cosas que hacen a The Glenlivet diferente. En el tema tanto de sus barricas, lo que viene con esa creación desde hace muchos años, que The Glenlivet nunca ha perdido la calidad desde que se creó, desde que se produce, siempre piensan en innovar en sabores, en experiencia, en el tema de estas expresiones. Entonces lo que venimos a hablar hoy es de eso, contarles un poco más charlado
un tema de historia. ¿Qué es Glenlivet? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué hoy en día es, como dijo Andrés, uno de los single malts más vendidos del mundo? También porque igual de todas maneras Estados Unidos es el número uno en whisky malt, o sea, venta de Glenlivet, Estados Unidos es el que más nos compra de todos. Y vaya que tienes un trabajo de bastante carga, porque representar una marca que en Estados Unidos sea la número uno en ventas, en UK la cuarta y a nivel global la sexta es importante. Y que para que sea una producción de más de 6 millones de litros a nivel global, Exactamente. representar una marca como esta no es un trabajo fácil, te entiendo y pues nada, pues pasémosla bien. ¿Qué tal si comenzamos hablando un poco sobre Glenlivet y su historia y esta historia maravillosa que comenzó? Pues mucha gente todo lo conoce como 1824, pero 1824 es una fecha que podemos ver en la etiqueta, pero hay algo más allá detrás de la etiqueta, ¿no, Dani? Claro. En eso tienes razón, hay algo mucho más atrás de esto, estamos hablando de, obviamente, nuestro padre fundador, que aparece en todas nuestras botellas de Glenlivet en la parte de abajo. Estamos hablando de George Smith. George Smith ya venía con una idea desde joven del tema de destilar y de producir whiskies. Él quería producir whiskies, pero no quería que nadie lo molestara. Porque al fin y al cabo en Escocia en esa época los whiskies eran ilegales, eran ilícitos. Entonces George Smith desde muy joven busca unas montañas al fondo en la tierra de Speyside, después más abajo de las colinas, y llega a un lugar que se llama el Valle de Livet. Llega a este lugar y crea como una especie de monasterio o de iglesia que hoy conocemos como es el monasterio de Glenlivet. Crea este lugar y empieza a producir whiskies para vender masivamente, obviamente ilegales, ilícitos, bajo cuerda, de todo, pero lo que hace también George Smith muy particular es que él patenta unos alambiques. Sí, tienes toda la razón. Cuando mencionas todos esos datos históricos, también nos vamos como antes de 1824, nos vamos como a 1700, cuando todo comenzó como en los Highlands, como en Campbelltown, y toda la gente, debido a los impuestos y a todos estos aranceles que le daban no solo a la cebada, sino a la destilación, la gente comienza a emigrar a las tierras altas. Y muchas personas van hacia el Valle de Livet, pero fue George Smith quien realmente comienza a destilar y esconderse tras las colinas, ¿no? Tras los rescatadores de impuestos, tras de Annie's Coffee y muchas más cosas, para que esta clandestinidad no lo hubiera afectado entre su pequeña destilación, pero que fuera una marca de seguridad. Mucha gente ve a The Glenlivet como una marca normal, pero The Glenlivet antiguamente, casi prácticamente como entre el 1700 y 1800, no se llamaba tanto como Speyside, se llamaba como un Glenlivet. Glenlivet era como una región literalmente. Se le llamaba o se le daba un sinónimo, un símbolo de calidad a aquellas destilerías que tuvieran esta referencia de Glenlivet. No solo la calidad de tener Glenlivet, sino de la lucha que tuvo el hijo de George Smith para poder patentar este nombre, ¿no, Dani? Claro que sí, la lucha de él, estamos hablando que ya fue como en 1855 creo que fue la lucha del hijo de George Smith, que se llamaba John. El hijo de George Smith luchó muchísimo por conseguir esta denominación del tema de Glenlivet, que muchos sabemos o conocemos. La palabra Glen significa valle y Livet, que sería el Valle de Livet. También cuando hablas sobre eso del Valle de Livet, es muy importante decir que muchas personas, y lo mencionaste ahorita, que George Smith fue la primera persona en registrar legalmente el nombre de Glenlivet, pero lo importante es que fue el primero en solicitarla, ¿sí? Sabemos que muchas personas también querían registrar ese nombre, ¿no? Y él fue el primero en solicitarla y el primero a quien fue concedido el nombre, ¿no? Como tal, solo fue Glenlivet. A un tiempo después fue la batalla campal, realmente lo podemos llamar así como sí, la batalla campal. Fue una batalla muy campal, porque estamos hablando que lo que dices tú es demasiado cierto.
la batalla campal fue gracias a que, digamos, cuando se determinaron de Glenlivet, la mayoría o sea, cuando hubo el registro, estamos hablando que la batalla campal no solamente por el nombre, sino la batalla campal por el registro de la destilería, porque, digamos, George Smith era de los que más vendía en Escocia, y en una ocasión el rey Jorge IV, en una de sus visitas, porque pues obviamente en ese entonces era el Reino Unido, todo pertenecía a Inglaterra, lo que era Irlanda y Escocia, el rey Jorge IV viaja a Escocia y él ya había escuchado los rumores acerca del whisky de George Smith. Él sabía que era ilícito, sabía que era ilegal, pero lo quería probar. Las palabras del rey fueron: quiero probar una gota de ese infame whisky. De el viejo y raro Liberty. También otras cosas muy importantes que hay que recalcar en la historia son la batalla campal que tuvo realmente George Smith para cuando todo el mundo, muchas destilerías, bueno, hay algunas marcas que todavía tienen el sinónimo de Glenlivet en su etiqueta, lo podemos ver en algunas destilerías de Speyside, y como les venía mencionando anteriormente, entre los 1700 y 1800 se le denominaba símbolo de calidad o literalmente como la región. Muchas destilerías como Glenmorangie de Glenlivet, ¿sí? El sinónimo de calidad de tener o estar destilando en el Valle de Líbet. Bueno, ¿qué pasa a continuación de la Primera Guerra Mundial, de la prohibición de Estados Unidos? ¿Qué pasa con Glenlivet, Dani? ¿Qué pasa a continuación sobre esta marca? Fue bastante difícil para Glenlivet el tema de la prohibición en los Estados Unidos y la Primera Guerra Mundial, porque disminuyeron demasiado las ventas de la destilería, demasiado, bajaron muchísimo. De todas maneras, en ese entonces el actual director de la compañía fue el segundo sobrino de George Smith, que se llamaba Bill Smith Grant. En ese entonces, Bill Smith Grant, que él era un capitán condecorado del ejército. El capitán Bill Smith. Era el capitán Bill Smith Grant. Él saca adelante la compañía por la tenacidad que él tenía, porque pues ya venía con un régimen militar, por así decirlo, en lo que él tenía. Y había sido hay algo importante también, que debemos hablar. Pero eso no sé si decirlo ya o decirlo ahorita cuando hablemos de Captain's Reserve. Pues de todos modos la gente está muy pendiente de todo lo que tú digas, no tanto a lo que yo diga, porque tú eres el que va a hacer los honores de la pregunta, pero entre más... de todos modos es una charla de amigos y sí, no hay un orden, ¿no? Exactamente. Ahorita estamos hablando de Glenlivet y terminamos hablando sobre las barricas y sobre este tostado tan importante que le da a las Winchester a la destilería. Pues claro, el orden no hay... No nos afecta, la verdad no nos afecta. Sino que pues como hablamos del capitán, y pues tenemos una versión que se llama Captain's Reserve, que es añejado en barricas de coñac, estamos hablando que eso tiene mucho que ver con quién era Bill Smith Grant. Bill Smith Grant, como fue capitán del ejército y él peleó en la Primera Guerra Mundial en Francia, cuando él estuvo en su estadía en Francia, él fue a las regiones de Coñac y compró barricas ex Coñac para llevárselas a su destilería y así lograr un acabado en sus whiskies, pero era para sus whiskies personales, no era tanto para la producción, sino que él tenía ganas de probar o saber de qué le podía aportar el coñac añejado en estas barricas, que son barricas francesas Limousin. Es un roble francés muy particular que es muy poroso y le da, por lo general, muchas veces este tipo de robles, cuando son, digamos, este ya es un roble de segundo uso. Por lo general, cuando son los robles de segundo uso, lo que obtenemos en un whisky de esos va a ser siempre notas de sabor, notas de olor y notas de color, pero no nos va a aportar tanta textura. Cuando Daniel se refiere a la porosidad de la barrica, es algo muy importante de resaltar acá, porque es la porosidad de la barrica que nos va a dar la pérdida de alcohol por año. Y no solo la pérdida de alcohol por año, sino la capacidad del New Make. Cuando hablo de New Make, que es el alcohol translúcido, transparente,
del contacto que tenga con la barrica. Entre mayor porosidad va a tener mayor contacto, y entre menos porosidad, esta porosidad se puede abrir o cerrar dependiendo los usos y dependiendo los tostados o el nivel de tostado o la intensidad de este. Entonces es algo también importante de resaltar, el tipo de porosidad. Pero cuando nos devolvemos un poco, hacemos referencia a que de Glenlivet, cuando el capitán Bill Smith se fusionó con Andrew Usher, uno de los más importantes, podríamos decirlo, influencers en esa época de whisky, o vendedores comerciales, distribuidores de whisky en esa época. Sí, él era el gran distribuidor. O sea, Andrew Usher era Andrew Usher en... And Company, creo que and Lockmore. Sí, en Lockmore, creo que es en Lockmore, y él, claro, él era un gran distribuidor, gran distribuidor, y eso ayudó muchísimo a la destilería en esa época. Ayudó mucho a la destilería en esa época, y que también Glenlivet en esos tiempos era uno de los mayores productores de whisky de Malta, que suministraba a otros blend, a otras compañías para sus blend, ¿no? Que hoy en día vemos de Glenlivet no solo nuestro whisky de Malta, que es de Glenlivet, sino también lo vemos en la casa de Chivas Boards, que es lo que es Chivas Regal y Royal Salute, ¿no? De pronto en alguna referencia en especial o puntualmente de Valentine's, como también es del conglomerado de Pernod Ricard. Sí, también es del conglomerado de Pernod Ricard. Otra de las maltas principales, o de los blended que nosotros manejamos, que poseen estas maltas, es también Something Special, que también es Chivas Brothers, de la casa Hill. Listo, hablando un poco más de lo que pasó a continuación, ¿qué tal si hablamos un poco de esta trascendencia de los 40 años que lleva Alan Winchester como siendo Master Distillery en la compañía actualmente, ¿no? Claro que sí. Alan Winchester, primero, es una persona que fue demasiado innovadora con el whisky. Segundo, Alan Winchester es una de las personas que o sea, la transformación durante sus 40 años como maestro destilador de la compañía fue crear uno de los mejores whiskies que tenemos nosotros, que se vende más a nivel mundial, que uno es el Founders Reserve. Que cuando se lanzó al mercado fue una venta impresionante y rompió récords en cuanto al impacto que tuvo de millones de cajas de litros por año. Claro, porque estamos hablando que ellos ya lograron vender más o menos en ese entonces, cuando salieron como 200 cajas como el primer día, que fue cuando lo inauguraron. Digamos, este whisky se llama Founders Reserve por el tema de que Alan Winchester, y por eso, digamos, este whisky no tiene añada, no tiene edad. Alan Winchester lo que quería con este whisky era crear algo que fuera completamente similar a lo que producía George Smith en la época para su certificación, porque como él cumplía un perfil que fue la lucha, digamos, de su hijo John, era cumplir el perfil de la zona y cumplir con las características para poderse llamar de Glenlivet. Alan Winchester replica ese whisky, crea este whisky, no le pone añada para poder jugar con los sabores y no cerrarse a una edad determinada, y crea The Glenlivet, que son sabores redondos dentro de los whiskies, muy balanceados, tiene unas notas bastante cítricas, como a cáscara de naranja, tiene unas notas herbales. Es un whisky joven, se nota que es un whisky joven por el tema de la presencia alcohólica al olerlo. Y que Alan Winchester, desde que cogió el cargo, pues no solo tuvo que mantener la receta del Cold Ranch clásico de Glenlivet, sino que comenzó a jugar con este tipo de barricas y este tipo de expresiones, ¿no? El crear whiskies Nash le da la libertad a Alan Winchester de, lo que mencionaba Daniel, mezclar diferentes barricas de diferentes batch y de diferentes tostados y diferentes fields para poder ensamblar un whisky sin necesidad de declarar un 15, un 12, un 14, un 18 años, porque realmente la magia de la maduración no va en la edad, ¿no? Claramente sabemos que un whisky entre mayor edad no es de mayor calidad, ¿no? Exactamente. Muchas veces también tenemos, digamos, ya que hablando con un tema de mitos del whisky,
Mucha gente cree que los blended son de menor calidad. Son de menor calidad y es algo también importante lo que acabas de decir, porque el blend se hizo no solo para cubrir la demanda que había de whisky de Malta en esa época, sino porque el whisky de Malta en esa época era intomable. Realmente buscaban hacer una bebida drinkability, bebible, y por eso hicieron los blend. Sumándole un poco de grano le bajaron la intensidad y fue más versátil para todas las personas, ¿no? Claro. Y para cubrir la demanda que había, que necesitaba Gran Bretaña para la exportación, a todo el mundo, porque Gran Bretaña en esos tiempos estaba muy endeudado y lo que necesitaba era producir y exportar. Exactamente, producir un buen whisky para poder comerciar y generar dinero, porque el país estaba en quiebra prácticamente. Entonces, muchas veces lo que hacen los blend, digamos, aquí entramos no solamente a Glenlivet, sino una participación de parte de una familia de Glenlivet que es Chivas, Que es Chivas, una buena que casa. es una gran casa muy conocida por lo que estábamos hablando. Los hermanos Johnny James Chivas son conocidos por ser unos de los pioneros en el arte de la mezcla. Ellos son conocidos como uno de los pioneros en este arte de la mezcla, porque como tú sabes que la demanda también del mercado, las cosas, los sabores, la gente pide cosas diferentes. Alexander Whitehall, que era el dueño de la tienda de abarrotes donde ellos empezaron, cuando después él les da sociedad, él tenía toda su bodega en la parte de abajo llena de single malts. Pero a la gente pedir diferentes cosas en el mercado, los hermanos Johnny James empiezan a combinar estos whiskies single malts para crear whiskies tipo blended, por necesidades del mercado. Y que también es claro aclarar, Dani, que lo que estamos tomando hoy también es una mezcla, ¿sí? Claro. Pero que es una mezcla de solamente cebada malteada, de malta. Y lo que hace un blend es particularmente especial es la incorporación de un whisky de grano entre este, ¿no? Entonces, no hay que menospreciar ni el blended ni el single, porque ninguno es mejor que ninguno, ¿no? Imagínense en la tarea de meter a una botella más de 40 whiskies y que ninguno opaque a ninguno. Es una tarea importantísima. Hagan el ejemplo de estar 40 personas en un salón y que ninguno opaque a ninguno. Entonces, uno le da la sensación afrutada, otro lo ahumado, otro el carácter, y siempre tiene que mantener una columna vertebral. En este caso, estamos hablando de Stratalia, el corazón, o lo podemos decir, la columna vertebral de Chivas Regal, Sí. y pues ninguna malta que se incorpore en esta, sea de grano o sea de malta, tiene que opacar esta. No lo opaca, principalmente porque para nosotros, digamos, por lo menos en lo que tú me decías, cabe aclarar también muchas veces lo que hablábamos de los blended, que los blended también son whiskies de perfiles muy diferentes, porque los blended son mezclas también de diferentes zonas de Escocia, con la proporción de whisky de grano que ayuda también a suavizar un poco la mezcla, porque si no tendría unos perfiles demasiado marcados entre los whiskies de las zonas para hacer un blended. Obviamente los blended tienen sus reglas también para crearse, y es que si tú vas a crear un blended, la malta base de tu blended debe ser de donde proviene tu destilería. Exactamente. En ese caso el whisky de nosotros base de eso es Stratalia, que es una botella que se vende en Escocia, que es 12 años, 18 años, Y que es muy limitada de es un conseguir. single malt, limitadísima de De conseguir. hecho, puedo decir que no tengo Stratalia en mi colección. Es muy limitada. Es bastante limitada de conseguir. Bueno, pero no nos desviemos tanto de Chivas, sigamos acá. Sigamos con The Glenlivet. Sigamos con The Glenlivet. Claro. Que es también importante decirlo y resaltarlo, ¿no? No es Glenlivet, sino The Glenlivet, ¿no? Sí. ¿Qué tal si hablamos un poquito de lo que pasó con Charles Dickens y lo de Pullman Company en ese marketing especial que le hicieron para que fue el Euphor cuando Glenlivet llegó a Estados Unidos, ¿no? Claro, cuando llegó a Estados Unidos, no solamente a Estados Unidos, sino a Inglaterra, que fue cuando llegó a Inglaterra, que ahí fue cuando Charles Dickens inclusive le ofrecía y hacía escrituras y hacía poemas también, diciéndole a sus amigos que probaran esta maravilla de whisky. No, literalmente escribió: por favor, insisto en tomar un trago del viejo y raro de Glenlivet. Exactamente. Contextual, fue así. Era de Charles Dickens. Y lo que tú me dices, lo de Pullman, eso fue cuando llegó el tren a Escocia. Fue un marketing impresionante sin impresionante. pensarlo. Eso fue un marketing sin que, o sea, ellos no creían que eso iba a tener
tanto auge por el tema de que los trenes, que era lo del tema del Pullman que tú me decías, empezaron a dar botellitas de Glenlivet en todos los viajes, y eso para toda la gente que viajaba en tren. Entonces lo que hace eso es que empezaron a crear un tema de distribución sin saberlo, hacer llegar estas botellas de Glenlivet y este whisky a todas partes de Escocia y de muchas partes de Europa también. Entonces, con la llegada, estamos hablando que la tecnología siempre ha ayudado con muchas cosas. The Glenlivet es una mezcla de los dos mundos. ¿Por qué? Porque The Glenlivet todavía conserva sus alambiques que hizo George Smith y que patentó George Smith, y todavía hacemos whiskies ahí. Y que realmente la megaproducción, el mega monstruo de producción de whisky de Glenlivet, para tener 14 alambiques, 7 de Watch Still y 7 de Spirit Still, que el Watch Still le reparte 10.000 litros a los 7 alambiques de 15.000 litros de Spirit Still, para crear más o menos casi 10.500.000 litros de New Make para la conformación y para el llenado de las barricas. Es un número importante que hoy en día lo vuelvo a resaltar. Glenlivet se da el honor y el privilegio de decir que es el whisky malta número 1 en Estados Unidos, cuarto en UK y más o menos 6, 5 a nivel global. 6 a nivel global. Es un número importante. Sí, es un número importante porque Escocia es un país pequeño. Sí. Escocia no es un país tan grande, y estamos hablando que ese pequeño país produce whisky para todas partes del mundo. Tomando en cuenta de la alta demanda, porque pues Estados Unidos es un país demasiado grande, de un consumo, es un país conocido mucho por el consumo, su consumismo masivo de muchos productos, y el que estemos nosotros en ese lugar nos pone a nosotros en una categoría demasiado alta. Cuando ahorita mencionaste, Dani, el tema del Valle del Libet, también es importante resaltar el tema del río Spey, ¿no? El río Spey, que sí. es el más largo y es el más con mayor fuerza que hay, pero pues el agua proviene de pero el yacimiento lo extraemos del pozo de Joe Seawill, ¿no? Sí, exactamente. Igual de todas maneras, o sea, el Valle del Libet y casi la mayoría, o sea, al ser el río más largo, el río Speyside, también afluentes del río Speyside en toda Escocia, que hace que cree valles muy importantes para producción de whisky en Escocia. Pero hay una cosa muy importante también que me gustaría hablar, que me parece muy importante, que pasa en la zona pasa en todas las zonas de Escocia realmente, pero pasa más que todo en Speyside, y es que nosotros a veces no miramos de que la lluvia es un factor muy importante. La calidad del agua. La calidad del agua, la lluvia, y no solamente eso, sino que Speyside es muy conocido por toda Escocia, porque es uno de los pocos lugares de Escocia. Ustedes han visto películas de Escocia y eso, y ven que los valles son rocosos. Que de 365 días, 360 días llueve. Cosas así. Entonces Speyside es una de las pocas partes de Escocia que tiene muchas flores, algunos árboles frutales, mucho verde, mucho pasto. Entonces, ¿qué pasa? La producción de whisky tiene que ver mucho en sus notas de cata de la zona de Speyside con rico, floral y afrutado, que es la característica, porque cuando llueve toda esta agua cae sobre las plantas, sobre las flores, sobre los árboles frutales, sobre todo esto, y todo esto termina en los ríos. Y de aquí es un factor de pensar en esos tiempos, cuando George y cuando los creadores de Glenlivet decidieron no hacer un whisky normal y no maltear la cebada con turba, ¿no? Porque lo pudieron haber hecho. Sí, lo pudieron haber en hecho. este momento nos podemos estar tomando un whisky con peated, aunque entre el Cold Ranch están algunas expresiones, Sí, como el Nadurra peated. El Nadurra Peated, sí, el Nadurra Peated, bastante particular. Igual el peated de ese tampoco es tan alto. No es un ppm tan alto. No es un ppm tan alto, estamos hablando que está en un rango más o menos por ahí de 17. Que se va bajando el ppm. Ustedes saben que Sí. en la maduración, en la fermentación y en la destilación se bajan los grados de ppm, pero realmente esto es un humo
es un humo dulce, sutil, ¿no? Sí, es un humo caramelizado. Sí, que resalta los aromas de Glenlivet y que no es como unos whiskies ahumados, peated, y después la identidad del whisky, ¿no? Exactamente, tienes mucha razón en eso. Hay, digamos, diferentes tipos de whiskies que manejamos nosotros bien particulares. Hace poco tuve la fortuna de probar un whisky que no había probado desde Glenlivet. Me lo compartió un amigo que me imagino que debe estar conectado, que se llama Andrés Espinosa, en Barranquilla. Glenlivet Code. Y probé Glenlivet Code. Gracias, Andrés, la verdad, experiencia maravillosa de ese whisky. Bastante particular ese whisky, ¿no? Bastante particular porque prácticamente son whiskies que son creados. Hay dos whiskies creados por The Glenlivet que son muy parecidos. El Enigma y Está Enigma y el Code. El Code lo que es que es como quien dice, descifra el código de los sabores. Pero es muy difícil, ya que estás tocando ese tema, muy difícil deducir cómo Alan Winchester selecciona estas barricas y da como un patrón de identificar una percepción organoléptica que no está modificada hacia el tema de él, aunque está muy, según él y según la etiqueta, es muy fácil de identificar lo que él quiere expresar hacia el mundo. Pues es muy difícil tratar de identificar todo lo que identifica, pero es un whisky que como a modo de investigación es muy bueno, y lo mismo el enigma, ¿no? Tratar de identificar qué barricas y qué olores correctos de aromas y sabores están, es muy bueno, es una tarea muy bonita. Claro, es una tarea muy bonita, me encanta porque pues de todas maneras igual soy amante del whisky, me encanta el whisky. Uno muchas veces ve hay cosas que no son ciertas de los mitos del whisky en el tema de las películas, cuando la gente coge un whisky, lo prueba y dice, este whisky es de la ladera tal, altitud tal, con barricas tal, y ese fue producido por yo no sé quién. Eso es mentira. No, es muy difícil. Es como decir que la maltería como Crips Malting o Port Gordon, que son realmente quienes le dan la malta al conglomerado de Pernod Ricard, es tratar de identificar que esto sea o Diablo, o Concert, o Golden Promise. La malta no se puede identificar. La malta no. Es muy difícil. La gente hoy en día se deja guiar como por las regiones, como por demás cosas puntuales, pero es muy difícil tratar de identificar y ser correcto en lo que hoy en día es el whisky de Malta, ¿no? Sí. Sí, es que eso es muy difícil, digamos lo que estabas hablándome de lo de Glenlivet Code, que te estaba comentando, digamos, ese es un whisky que es añejado en barricas de roble canadiense, ex whisky rye canadiense, ¿sí me entiendes? Y aparte de eso, las notas de cata se sienten demasiado, una nota como a pay de manzana, como horneado, la nota alcohólica es demasiado baja, lo que quiere decir que es un whisky que yo siempre hago como esta analogía. Los whiskies son como las personas en el tema de la edad y por eso nos referimos muchas veces a la maduración, porque están los niños pequeños y las personas adultas. Cuando hablamos de los niños pequeños estamos hablando de que el alcohol es como un niño pequeño, es muy dinámico, corre, juega, esto, no se cansa. Es muy explosivo, lo podemos decir así. Si me entiendes, es demasiado explosivo. Entonces, cuando hablamos de maduración, madurar, los whiskies cuando ya son más viejos, por así decirlo, uno solamente con olerlo se da cuenta que este whisky ya tuvo un recorrido, ya tiene una edad en la que es mucho más sedentario, el alcohol es mucho más sedentario, entonces ya es un señor, ya es una persona un poco más adulta, y eso lo sentimos no solamente en olor, sino también en sabor. Y que mezclar ese tipo de barricas de roble canadiense sin perder la línea, la estructura de Glenlivet es muy difícil, porque definiríamos a Glenlivet como un whisky ligero, ya sus alambiques altos, claro, y estrechos, ¿sí? Y esto va a ser un spirit ligero, pero perder esta ligereza, es que mejor dicho hay que saber bien con qué new make
se va a comportar bien la barrica, ¿no? Porque no es mezclar barrica por barrica, ¿no? No es elegir Madeira o Porto sabiendo que de pronto pueden opacar mi whisky, ¿no? Entonces es hacerle una base perfecta a The Glenlivet para que sus finish o sus finales o sus terminados no opaquen la estructura base que es Glenlivet, ¿no? Exactamente, la estructura base que es tener el perfil de Speyside, es tener completamente ese perfil de Speyside, que es, como te lo dije ahorita, lo vimos en tema de sabores, rico, floral y afrutado, caracteriza completamente la zona, caracteriza algunos temas del color, tiene una nota muy particular de este whisky, es el tema de la naranja o de los cítricos que hay dentro de Glenlivet, que es algo que me enamora mucho a mí de los Glenlivet. O sea, esos sabores y como esas nuevas expresiones que te da el whisky siempre que lo pruebas, porque siempre va a ser una experiencia diferente cada vez que lo pruebes y cómo lo disfrutes. Hay que tener en cuenta algo, cabe aclarar, muchas veces mucha gente que conoce y sabe y conoce bastante de whisky dentro de las personas que están conectadas, saben que para los whiskies en cómo disfrutarlos no hay reglas. O sea, no hay tema de, no le puedes poner hielo, no le puedes poner, eso cabe aclarar. Es un mito muy importante. Es un mito muy importante, un mito muy importante. Lo que siempre yo trato de hacer, porque pues capacito todo el tiempo, mucha gente, y también cato con amigos y les digo, no está prohibido ponerle hielo. No se puede prohibir eso porque todos tenemos un gusto muy personal cada uno. Todos tenemos un gusto muy personal cada uno. Necesitamos encontrar nuestros propios sabores, pero sí recomiendo muchas veces que la gente pruebe primero el whisky a temperatura ambiente. Whisky neat puro. Exactamente, neat, puro. Si quieres empezar con un whisky o quieres iniciarte en el mundo de los whiskies, me parece importante que primero lo pruebes a temperatura ambiente, para que sepas todas sus notas de cata, sus notas de sabor, todo lo que puedes encontrar en él, todos los sentidos personales, porque muchas veces en esto todos tenemos un banco de memoria muy personal. Digamos, tú has probado 3000 cosas, yo he probado solo 2000. Pero tú puedes percibir algo totalmente diferente a lo que yo percibo. Exactamente. Tú puedes reconocer algunos sabores, algunos aromas que no. Tú has podido viajar a algunos países que yo no, has comido algunas frutas que yo no, y Exactamente. así, cada uno hace un banco de aromas y sabores. De aromas y sabores muy personal. Y eso es muy bueno tenerlo en cuenta porque ya la gente que lo disfrute como quiere. Le puede poner hielo, le puede poner soda, Coca-Cola no, pero esa gente sí tiene como algo reservado por allá en el sótano, pero del resto es como tú quieras, es como tú lo quieras tomar, como lo quieras disfrutar, no hay reglas para eso. Y que de hecho hoy en día Glenlivet está catalogado por los expertos, por los gurús como ese whisky de manta del Salto, ¿no? Están otras marcas y también está Glenlivet como ese whisky de manta de pasar de tomar un blend a tomar un single, ¿no? Porque ¿qué tal un Glenlivet de 12 años que lo tenemos acá al frente de nosotros? Es una botella perfecta para hacer ese salto, ¿no? Hacer ese abismo entre tomar un blend a tomar un single malt, ¿no? Tiene carácter, tiene cuerpo, tiene esa sensación afrutada que uno busca y tiene lo que hablabas tú, esa complejidad y esa explosión de, siendo un 12 años, es un whisky muy expresivo, que es lo que también buscamos las personas que están dando ese paso, ese salto, porque pues una persona que esté tomando un blend no se va a pasar a tomar un single malt 18, 21 años, ¿no? Va a ser un whisky muy complejo a su boca, ¿no? Sí, y igual, de todas maneras, muchas veces la gente que toma blended, que le gusta mucho el blended, es ya por un tema, lo que hablábamos ahorita, los blended no son whiskies malos, son otro mercado, completamente diferente en tema de gustos. Podríamos decirlo así, que los blend son
los reclutadores. Exactamente. Los blenders reclutaron Sí, y el señor totalmente de acuerdo. afinaron, o sea, segmentaron el mercado, porque pues están los whiskies de malta frutados, los ahumados, los especiados, pero en un blend tú tienes una magia de todo, sabiéndolo entender y no menospreciando, que es lo más importante, no menospreciar el blend. Claro. Y hay mucha gente que se hace la tarea ciegas de tratar de poner un single malt y un blend y tratar de identificar cuál es mejor que cuál, llevando la misma línea de la edad, ¿no? Exactamente. Porque, pues, no vamos a poner un blended estándar con un whisky malta 18, pues obviamente. Exactamente. Digamos, me he encontrado con muchas sorpresas porque de todas maneras igual, digamos, uno de los blends famosos de nosotros que es el Chivas 18, Que es una joya. que es una joya impresionante, eso es un whisky que le gana a varios single malts. Estuve cuando Colin Scott estuvo en Colombia y la magia de este señor fue decirnos, aún yo todavía no logro identificar palabras de su boca, Palabras textuales. palabras textuales, como yo puedo identificar 85 notas de cata, y realmente nos puso en una bandeja 85 notas de cata, que realmente él nos decía, acá después de la naranja está la piña, después de la piña está el chocolate. Nosotros no pudimos identificar más de 10, pero él parecía un juego de niños, él entre su mente deducía uno tras otro, Claro. así fuera en desorden la copa. Él sabía cuál era el Chivas 18 y lo identificaba como si fuera su hijo favorito. A mí me pasó hace poco y es que hicimos la cata de Glenlivet Code, es la cata de Glenlivet Code, Captains 15, Captains y 15. Y nos enviaron un whisky fantasma. Esos whiskies fantasmas son una buena tarea, una bonita tarea. Sí, una muy bonita tarea, nos enviaron el whisky fantasma y ahí donde vengo yo con el tema de que tú pruebas un whisky y dices, esto es de dónde, esto es tal cosa. Yo probé ese whisky y inmediatamente dije, no inmediatamente, me quedé como, y todos eran así callados. Y el de la carta era como, bueno, Opinen, hablen. y todos eran como, Pero pertenecía a Pernod Ricard, Sí. lógicamente. sí. Entonces se podría decir que era un Valentín 12, No, Fire, ¿sabes? Yo Something. fui lo único que dije, ¿qué Paso. era? Yo dije, esto es Chivas Extra 13. Y era. Era Chivas Extra 13. Yo lo pregunté todos, pero es que imposible, usted es el embajador de Chivas, ¿cómo no va a identificar el whisky? Y yo, pues obvio, lo probé, de una sentí Esa nota picante, jengibre, ¿no? Sí, y ese finish de Jerez. El dulce del finish de la barrica de Jerez. ¿Sí me entiendes? Que le aporta a esa barrica. Entonces, eso es muy importante, digamos, entre los whiskies siempre va a haber el tema de los barriles, lo que tú explicabas más técnicamente, que me gustó mucho esa parte, porque pues yo conozco, pero no tan técnico, en algunos aspectos. Entonces, digamos, barrica de rol americano, que es Founders. Founders es barrica de rol, selección de barrica de rol americano, pero Glenlivet 12 es barrica de rol americano y barrica de rol escocés. Cuando hablamos de Glenlivet 15, que el Glenlivet 15, digámoslo de esta manera, el Glenlivet 15 es prácticamente el Glenlivet Captains, Pero tiene otro finish. pero tiene otro finish, pero es un finish diferente. Estamos hablando de lo que estamos hablando en el tema de las barricas de primer y segundo uso. Que también es algo importante eso. Es algo muy importante. Entonces, digamos, Captains es un whisky que es terminado en barricas de roble francés, Limousin, ex Cognac. Cuando hablamos de Glenlivet 15 no es tan oscuro como este whisky, pero sí es más untuoso en boca Y que es un y es poco más espeso. Para mi paladar, Captain Riesel es un poco más dulce, más tropical Claro. y el 15 es un poco más atrevido. Para mí el 15 y el 18 vienen siendo los atrevidos de la familia, porque Claro. Jerez y Limousin francés es algo que la gente no está acostumbrada a probar, y cuando Exactamente. prueba esto se sorprende de la capacidad de mezclar roble americano, y que este roble americano, este líquido que va nuevo del roble americano, viaje después a una barrica de Limousin francés. No todos
que no todos los whiskies van a soportar la complejidad de un limousin francés y que pues que no toda barrica de limousin francés va a empalmar muy bien con el New Make, ¿no? Exactamente. Y lo que pasa ahí es que, digamos, el 15 tiene las mismas barricas, pero la barrica del limousin francés es de primer uso. Entonces, esta tiene el mismo barril, pero esta es segundo uso. Entonces son whiskies que son hermanos. Aparte de eso, Captain's, cuando salió al mercado, no salió como Captain's Reserve, sino que su versión es 14 años, Que ese sí está dentro del Cold Range. pero está en Estados Unidos solamente. Porque si lo buscas en Estados Unidos, no tienes este. No está. No está. Está etiqueta morada, lo mismo, no dice Captain's, pero es 14 años. Y que Que mucha está gente... dejado en barricas de ex coñac. Y que mucha gente se pregunta o se dice por qué gran parte de todas las destilerías maduran primero en barricas de rol americano. Y siempre es válido aclarar que un New Make tiene que pasar o el rol americano prepara al alcohol translucido transparente al New Make para después ensamblarse en un buen finish. Porque no todas las destilerías juegan con un New Make que pase de primer impacto a una barrica de Jerez, a una barrica de Oporto, No. de Madeira, porque primero hablamos de la porosidad, hablamos sobre la carga de esteres aromáticos que tiene esta barrica que va a matar el New Make, porque el New Make está joven, es un alcohol Está súper virgen, joven. virgen. Sí, está virgen. Necesita prepararse, necesita tener carácter y por eso gran parte de las destilerías primero maduran en barricas de rol americano y después ahí sí comienzan a darle sus finish. El rol americano lo que hace es prepararlo, ¿no? Es como la escuela y después ahí sí la universidad. Sí, exactamente. En cuanto hablando de finish, completamente de acuerdo contigo en ese sentido. Así es. ¿Vas a probar entonces 12? Pues- ¿Ya lo has probado? pues- O seguimos con Founders. No, a mí me gustaría que les contaras un poquito detalladamente sobre el cold range que podemos encontrar en Colombia sobre Glenlivet, aunque ya la familia se nos extendió, ¿no? Ya tenemos Sí, alta gama, ¿no? sí, la verdad es que acá nosotros, lo que dices tú, el Cold Ranch que manejamos nosotros de Glenlivet, empezamos con Founders, lo tenemos como el primero de la familia. El segundo es Glenlivet 12, que obviamente tiene ya por el tema de la barrica también escocesa, tiene un perfil más europeo y un poco más amaderado, porque como saben nosotros somos de un perfil más dulce por ser latinoamericanos, nosotros somos de perfil de ron. Mucha gente cuando tú le preguntas acá en Colombia si acerca de los perfiles de los licores, mucha gente habla del aguardiente, pero pues el aguardiente no me parece que nos represente mucho en el tema de sabor, a pesar de ser dulce, porque somos más caribeños y somos más por el lado del ron. Después del 12 seguimos con el Glenlivet Captain's, que sería en ese caso, como lo hablamos, es un 14 años, digámoslo así, en otros países. Acá no tiene añada, no tenemos una declaración de edad por parte de la destilería. Y ahí seguimos ya con el Glenlivet 15, que para mí es uno de mis favoritos. No, para todos. De hecho, no para nadie es una mentira que yo soy favorito de los números impares en los whiskies, ¿no? Sí. Y mucha gente dice, no, yo me quedo con los whiskies maduros o muy añejos, los 21, los 25, aunque es una locura probarlos, pero si a mí me dan la elección de probar una expresión o que me regalen una expresión de Glenlivet, siempre en los 13, los 14, los 16, los 17 hasta los 19 son buenas expresiones que hay que probar, porque ahí para allá yo lo vería más como un tema coleccionable, Sí. no como para destapar una botella y disfrutarlo así como lo estamos disfrutando, ¿no? Exactamente, ya es un tema, a mí también me gustan mucho, esos son los números que son, a mí me parece que son números disruptivos en el tema de sabores. Siempre van a ser los que te van a llevar a una sorpresa. Eso es porque el 15 es afamado de nosotros, lo queremos muchísimo, es uno de mis favoritos. Además, aparte pues del Captain's, que me encanta, tenemos el 18 años, que es una joya también, una maravilla de Una whisky. bomba de Jerez, Una bomba, sí. lo podemos denominar como un sherry rum, porque si Sí. lo hacemos en catas ciegas y ponemos diferentes whiskies de Malta de 18 años, 18 años el carácter del Jerez y no lo llamamos carácter porque tenga ahumado o porque tenga esto, sino por el matiz que tiene de esta barrica impregnada con Jerez es
sin lugar a duda es un Claro. matiz hermoso, ¿no? Y aparte de eso, que es un matiz que ya está bastante complejo, se vuelve complejo por el tema de edad. ¿Sí me Se entiendes? vuelve como una torta de Navidad Exactamente. en Sí. su perfecta expresión. Sí, exactamente, completamente de acuerdo. Las notas son espectaculares, dulces, tiene también una pequeña nota clavo. El El jengibre está... jengibre está muy presente al final, como siempre, ese finish de jengibre, esa nota especiada que es particular de esa nota de Sherry Cask, de la barrica de Jerez. Es muy particular de esa barrica, porque hay otras barricas como la Limousin que es especiada también, pero da más una nota pimienta que da jengibre. Y se nota la diferencia entre uno y el otro. Sí, digamos que el jengibre y el picante depende en dónde lo percibamos. El jerez lo podemos percibir en nariz y de pronto el picante del limousin lo podemos percibir en boca. Sí. O al contrario, Sí, también. Y de ahí ya tenemos Glenlivet 21. el Archer, el clásico. Sí, el Archer, ese whisky tiene una particularidad, que ese whisky tú lo pruebas y como te dije ahorita acerca de que los whiskies maduros ya su alcohol, su nivel de alcohol es más bajo porque el líquido está mucho más complementado con el alcohol, ya se asentó muchísimo al líquido por el tema de la maduración. Sigue teniendo 40-43 grados porque pues Glenlivet 21 es 43 grados. De hecho, también te iba a mencionar eso cuando pasamos por Glenlivet 18, que es uno de los pocos whiskies dentro de Colombia que tienen 43 grados, ¿no? Hay Sí. como 4 o 5 referencias nomás que tienen 43 grados, de resto se mantienen en la línea En estándar la de línea 40 estándar de grados. 40 grados. Eso muchas veces pasa porque tú sabes y conoces bien del tema del proceso de elaboración de whisky, de cuando el líquido está en las barricas, cuando sale está más o menos por ahí de unos 60.5 grados de alcohol. Y muchas veces el alcohol se disminuye por medio de evaporación y después por dilución, para complementar el líquido y bajarle la nota alcohólica, para que tenga, obviamente, por su regla de Escocia, tenga mínimo 40 grados de alcohol. Cuando ellos hacen eso de tener esos grados de alcohol como 43, 45, los whiskies por eso saben más fuertes. ¿Por qué? Porque las destilerías prefieren darle menos dilución al producto final. O sea, cuando sale el producto final prefieren darle menos dilución para que conserve más de las características del whisky. Porque De hecho, hay algunas expresiones que deben tener algunos clientes, que fue una clase pasada, de tener el Naurra Casa Strength, ¿no? que llega a una graduación alcohólica superior, pero también es importante y quiero que entiendan que la graduación alcohólica no la decide la marca en Colombia, lo decide el INVIMA y la DIAN, ¿no? El segundo claro. arancel que tenemos acá en Colombia es un factor que no nos favorece, Sí. y por eso muy poquitos whiskies tenemos acá con 43 grados. De hecho, Glenlivet 18 no sería la magia que sería si le hubieran bajado esos 3 puntos de grados de alcohol con agua, ¿no? Aunque se puede bajar, pero no sería lo mismo. No sería el tan afamado Glenlivet 18, ¿no? Exactamente. Sí, porque ellos prefieren, digamos, es un whisky que es de un alto importe, de compra, pero pues tiene toda la característica de su proceso. Entonces prefieren, digamos, pagar un poco más de impuesto Y no opacar el whisky. y no opacar el whisky y no volverlo un whisky cualquiera del mercado, digámoslo así. No estoy hablando que los otros whiskies sean malos, sino que pues si quieres tener un whisky, tienes una marca y tienes un perfil y representas ese perfil de marca a nivel mundial, pues así se debe quedar, ¿sí me entiendes? Y hay muchas empresas que sí bajan sus productos para la entrada a Colombia. Sí, y que no es lo mismo probar un Glenlivet Casa Strength o un Strata Casa Strength o cualquier whisky de Malta de por no de Casa Strength. A ver, Casa Strength, la verdad, que realmente el Casa Strength lo que hace es darle la sinceridad de lo que es la destilería, ¿no? Aunque 1-2 gramos de un Casa Strength agota el paladar y ya Sí. necesitamos la hidratación. De hecho, los gurús, los expertos dicen que probar un Casa Strength es bueno, pero hasta tal punto que Hasta necesita cierto, agua, necesita Claro. agua sí o sí.
Entonces, es bueno probar un cask strength de una familia para entender, y de hecho yo recomiendo probar un cask strength antes de invertir en whisky de alta gama de la familia. Exactamente. Otra cosa muy importante, cabe aclarar, también es importante porque hablar del tema de lo que estás hablando, también del agua y de todo esto. Yo no solamente soy embajador de whisky, sino que también hay que ser embajador de consumo responsable. Es consumidor, que es lo importante, porque Exactamente. pues hablar de la marca, puedo decir que todo el mundo puede hablar de la marca, pero transmitir la magia de la marca no todo el mundo la puede transmitir como la transmites, es lo importante. Exactamente, y es un tema también de embajadores del consumo responsable acerca de la marca. No es beber por beber, hay que estar hidratados. Recomendación mía, digamos, Andrés, que también conoce tanto del tema y que ha estado en este gremio también muchos años, sabe que la hidratación es muy importante para poder disfrutar también un buen whisky, porque ya se vuelve una mala experiencia. Muchas veces se vuelve una mala experiencia y a veces ya no quieres volver a voltear a ver ese whisky porque te pasaste de tragos y no te hidrataste, no tuviste un buen momento. Otra cosa importante que hay que hablar de eso, o cabe aclarar, es las recomendaciones, como te decía ahorita, de cómo se disfruta un whisky. Todo tiene que ver también en temperaturas. No le vas a decir a alguien que está en Cartagena 40 grados de alcohol que se tome un whisky a temperatura ambiente. Sí o sí, porque no le puedes dañar el sabor al whisky. La experiencia no va a ser bonita, porque la experiencia va a ser de mucho grado de alcohol, en boca, en presencia en nariz, y no vas a poder disfrutarlo bien. Entonces hay gente que te dice, ¿le puedo poner un hielo? Sí. Mira el calor que está haciendo. Y tú tomándote un whisky mix, y tú... Exactamente. A ver, dale agua, por favor. Sí, ponle agua porque o sea, aquí no es del que mejor tome o de quién se lo toma neat y quién no, es de poderse disfrutar bien un whisky y saberse disfrutar como tú quieras. Y cuando mencionas el tema del consumo, también hablamos sobre este paradigma que tiene la gente de catalogar el whisky según el momento de consumo, ¿no? No me gusta tal marca porque tengo un mal recuerdo, me genera resaca o pues como se llama en el país o en la ciudad que nos vean. Entonces hay que ir más allá del momento de consumo. ¿Qué pasó en el momento de consumo? ¿Qué pasó antes del momento de consumo? ¿O qué estaba tomando, comiendo? ¿Cómo era mi estado de ánimo en el momento de consumo para catalogar si este whisky era malo o era bueno? Porque catalogar un whisky por primer impacto. No me gusta tal marca porque me genera resaca. Ah, bueno, pero ¿por qué te generó resaca? ¿Qué pasó antes? ¿Cómo estaba tu estado cuando probaste esta referencia, ¿no? Entonces, a veces hay que disfrutar un whisky así, calmado, a solas, y ahí sí poder catalogarlo, ¿no? Pues no es lo mismo tomarse uno o dos tragos a beberse una botella. Exactamente. Y cosas, mitos de todo, porque aquí es bueno también porque hay gente que dentro de los seguidores también de Andrés, de los míos, de lo que estamos haciendo acá, hay gente que es muy nueva en el tema, hay gente que es muy nueva en probar whisky, sobre el tema de los licores, y está muy curioso por querer ver el live y conocer algunas cosas de whisky. Importante en los licores cuando hablamos de los grados de alcohol. Cuando tú te estás tomando un trago, cuando tú te estás tomando un dram, estamos hablando que te estás tomando un porcentaje de 3.2 grados de alcohol sobre el 100% de la botella. Estamos hablando que 40 grados de alcohol es sobre el 100% de la botella y el 60% de la botella es todo este tema del agua y la materia prima y todo lo que llamamos como levaduras muertas, que están dentro del whisky, que le dan color por el tema de su maduración. Entonces es importante porque muchas veces cuando tiene la gente un trago en la mano dice me estoy tomando 40 grados de alcohol. Y es un gran error. Y es un gran error. Te estás tomando 3.2. Si te tomas tú solo la botella, te estás tomando 40 grados de alcohol completamente. Y que de hecho nadie se toma una botella sin un trago de agua o sin algún mixer, ¿no? O sea, sí, sin algo pues para acompañarlo. Y otra cosa importante, y es que nosotros en Colombia tenemos una mala costumbre, sino un tema cultura general. de cultura de antes, del tema de si estamos bebiendo carne, grasa y ese tipo de cosas, para bajar un poco
cuando ya estamos un poco prendidos o ya estamos un poco tipsy, ya es bueno hacerlo, pero hay que saber qué comer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos consumiendo alcohol, nuestro hígado está trabajando. Si nosotros comemos cosas muy grasosas, nuestro hígado trabaja al doble. Porque para eso sirve el hígado. No te va a afectar en el momento. Te va a quitar la borrachera, sí, pero después te va a pasar factura. Después de algunos años vas a tener jodidísimo el hígado. Entonces es importante que si vas a comer algo, para que se te baje un poco todo el licor que estás tomando, deben hacer cosas un poco más ligeras. No recomendar tanta grasa. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Bien. Dani, ¿cómo le podrías sugerir a alguna persona que nos vea por primera vez, sea en el canal de YouTube o sea en el Instagram Live, cómo pueden hacer ese salto, o con qué whisky tú me recomendarías hacer ese salto si yo siempre he sido amante de un Chivas Regal 12? ¿Cuál Glenlivet, ya que hoy Glenlivet es el favorito de la noche, cuál Glenlivet tú me recomendarías a mí, que no sé nada de whisky, probarlo por primera vez? ¿O cómo sería la manera? La manera ideal para mí yo creo que si es una persona que está acostumbrada, digamos, a tomar Chivas Regal 12 años, que Chivas Regal 12 años es un perfil muy europeo, es un perfil de whisky que cuando terminas el final es muy amaderado, se siente madera y se siente algo amargo. Yo creería que para dar ese salto con más confianza a ese tema de perfil de whisky, yo no empezaría por Founder, sino que empezaría por 12. Yo empezaría por 12, que la nota es de un perfil obviamente ya más caracterizado, es ya un perfil más redondo de whisky por ser un single malt, no tiene como tantos perfiles diferentes que encuentras por la mezcla y por el whisky de grano. Y después de probar el 12 ya podrías probar o pasar al Glenlivet Founders Reserve. Perfecto. Mientras hablamos de otro tema, voy a darle unos segundos de si alguien tiene alguna pregunta o alguna sugerencia que nos pueda dar. De pronto, Cami, nos puedes ayudar cuáles son las preguntas que tengan al respecto, antes de que acá el señor Daniel Naranjo diga la pregunta tan esperada, y que nos comenten qué tal les ha parecido el live, qué preguntas tienen, de qué quieren que hablemos mientras el señor Daniel Naranjo bota esa tan anhelada pregunta, que esperamos que sea, no sé para ustedes, pero la charla ha sido un poquito de todo, ¿no? Sí. O sea, no podemos hablar de Chivas porque lo ideal sería hacer otro live, pero acá tras bambalinas sabemos que no podemos hacer otro live de Chivas, pero lo ideal es que nos comenten qué tal les ha parecido, que si tienen alguna pregunta, no importa lo técnica que sea, no importa la pregunta que sea, por favor. Y mientras tanto, Dani, disfrutemos un dram. Disfrutemos un dram. Ah, no, ya tienes ahí. Saluda a todos igual. No sé, Cami, si hay alguna pregunta por ahí de algún seguidor de... Nuestro video llega más tarde. Entonces, ya ellos escuchan después y dicen, ay, pum, empiezan a hacer las preguntas. La verdad, de todas maneras, igual, antes de todo, también tenemos que volver a agradecer y darle gracias a Argento Bourbon por el espacio. Le quiero dar otra vez las gracias a Andrés y a Whisky Malt Colombia por lo que estamos haciendo. Entonces, igual, mientras yo voy pensando, vayan ahí haciendo preguntas y cosas, a ver si se me ocurre una pregunta. Una pregunta eficaz. Le recuerdo... Aquí hay una pregunta que dice: ¿por qué el 21 dice Archive? Archive. Esa es una muy buena pregunta. Porque fue uno de los primeros whiskies en viajar de exportación de UK, de Gran Bretaña, a Estados Unidos con este marketing global que hacía Pull Train Company. ¿Sí? Sí. Entonces,
Realmente las degustaciones que se van en esta transportadora de trenes no era 21, ¿no? Era el Cold Ranch clásico, no Tranquilo, sabía en decir. en ese entonces el que se sacaba era 12 años y 18, que era el Cold Ranch de la época. Exactamente, pero cuando se creó Archive fue la réplica exactamente y por eso Charles Dickens mencionó explícitamente: sugiero tomarse un trago del viejo y raro Glenlivet, pero no se refería al viejo y raro Glenlivet del 12 o el 15 o el 18, pues que en ese momento no estaban todos creados en ese momento, pero sí se refería al 21 Archive. Sí, pero ¿sabes también por qué se llama Archive? Relacionando a qué. Al nombre, relacionando que cuando fue la guerra mundial, la destilería de Glenlivet en cierta parte de su historia le tocó cerrar. También eso es un dato muy importante, que Glenlivet es una de las pocas destilerías que menos tiempo ha cerrado en todo su tiempo de producción. Solo un pequeño receso en la Segunda Guerra Mundial estuvo. Claro, en la primera guerra mundial también, porque digamos, en la segunda el receso que tú dices es cierto, pero en la primera guerra mundial, como el que dirigía la compañía era Bill, Capitán Bill Smith. sí, Capitán Bill, y él estuvo en la guerra, le tocó irse de la destilería para pelear en la guerra, y él peleó en la guerra en Francia. Él guardó sus whiskies más antiguos y para protegerlos de la guerra guardó sus whiskies más antiguos junto con todos los archivos principales de la compañía. Que eso está en el video clásico de Glenlivet. Exactamente. ¿Cómo olvidarlo? Exactamente. Entonces de ahí viene eso también, de ahí viene el nombre para el Glenlivet del Turing. ¿Hay alguna otra pregunta? Que hay una pregunta que dice, ¿todavía la botella de Glenlivet trae el mapa envuelto en papel? No. Bueno, ese es un tema muy importante. Hablamos sobre por qué significa The Glenlivet, pero hablamos sobre... Bueno, lo mencionamos al principio, ¿no? No solo George Smith fue la primera destilería legalmente en registrarse en Escocia, sino fue la primera en solicitarlo, que es muy importante. Imagínense, en 1700 muchas destilerías, todas eran ilegales, y cuando George Smith trató de solicitar esto, todo el mundo se enteró, y cuando se enteraron se generó lo que mencionamos, una batalla campal. Pero él decidió implantar en algunas de sus botellas, porque no están en todas sus referencias en Cold Ranch, el manuscrito donde le dan el permiso. Donde el rey le daba el aval, donde el rey Jorge IV le daba el aval a él para poderse registrar. Cuando el rey Jorge IV visitó la destilería de Glenlivet fue en 1822. A los 2 años siguientes viaja George Smith a England a buscar la certificación. Cuando él busca la certificación, todos los destileros compañeros de él, de las destilerías ilícitas, lo amenazaron con quemarlo a él y a él junto con su destilería. ¿Y por qué no le creían? Porque pensaban que cuando él pasó la solicitud de una licencia legal, no le creían, pensaban que esa ley se iba a anular, entonces ellos siguieron destilando ilegalmente, entonces ellos pensaban que no iba a hacer nada, que era pura patraña. Pero lo que no sabían es que otros amigos de George Smith también se registraron. Y ahí empezó Y fue a quitarse el problema. Y fue cuando solo poquitas destilerías ya tenían la licencia legal y pues otras destilerías pues estaban todavía ilícitas. Gracias a eso George Smith andaba con 2 pistolas enormes. Gracias a que lo amenazaron porque lo iban a matar, andaba con 2 pistolas porque gracias a ese coraje que él tuvo para defender su destilería, defender su nombre y defender su registro, fue lo que sentó realmente las bases de lo que es el carácter del whisky en la destilería y lo que es de Glenlivet hoy en día. O sea, todo gracias a ese carácter, ese coraje que él tuvo, se lo impregnó a todo lo que hizo con el whisky. Y que también se lo impregnó a su hijo, porque cuando él murió, imagínate la batalla también campal que le dejó, porque todo el mundo quería robar su nombre. Claro, ¿no? Y no solamente eso, sino que es que el hijo de George Smith no iba a ser destilador, sino que iba a ser abogado. Abogado de profesión. Iba a ser abogado de profesión, se había ido de allá de esa zona y estaba preparándose para abogado y muere su padre y le toca devolverse y coger las riendas de la compañía.
y ahí es donde estamos hablando que en el 1884, 84. en el 1884 es donde él pelea todo el tema y consigue el nombre de Glenlivet como símbolo de calidad. sí, como símbolo de calidad y símbolo de la marca. Genial. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿por qué Captain Reserve siendo sin edad, o sea, siendo un whisky sin edad, es más costoso que un 12 años? Pues desde mi punto de vista, no sé tú, Dani. Sinceramente, Captain Reserve, no solo por la terminación, solo por su finish en barricas de coñac, es una expresión más tropical. No tiene, Alan Winchester no da la de exacta de Captain Reserve, ¿sí? A nivel global, pues en el Cold Range sí está como un 14, pero en los whiskies en los países que no está declarado el whisky, sí es superior a los 12 años. Entonces 3 años más o 4 años más de maduración, y en un finish como es una barrica de Limousin que tiene coñac, pues obviamente tiene que subir su precio, ¿no? Claro, sube su precio y muchas veces tiene que ver también con algo, y ya viéndolo no solamente desde el lado de las expresiones, por el tema de, digamos, la complejidad que le da una barrica de ex coñac, porque pues estamos hablando que un precio estándar de una barrica de roble americano Entre los $500 de 700 litros vale 800 libras esterlinas. Pues dependiendo también los usos Sí, claro, en lo cual lo compre, ¿no? Y dependiendo pues qué bourbon haya tenido, cuántos tostados haya tenido y cuántos usos, ¿no? Entonces ahí depende el costo a cuál le vaya a llegar. Cuando son de primer uso valen 800 libras esterlinas normalmente. Te hago un ejemplo, ya pues hablando pues un poco de Glenlivet, el nuevo que salió de Chivas, que es Mizunara. O el Chivas 3. Exactamente. Entonces digamos, pero Mizunara digamos es mucha diferencia, porque Mizunara es una barrica virgen de primer uso. Y la porosidad de esta barrica supera el roble francés. Claro, y es una barrica que a la compañía le vale 4.000 libras esterlinas. Por ende es más costoso. Y la pérdida de alcohol que se va a tener en es muchísima. Que también es algo muy importante. Y el traspaso de barrica a barrica también hay una dilución, hay alguna pérdida. Entonces, claro, por ahí hay varios factores que nos pueden decir por qué es el aumento exactamente, del precio, ¿no? porque el precio es diferente, y obviamente Captain's es un precio más elevado que el 12 por la complejidad, el manejo, logística, trato y todo lo que tiene que ver con su elaboración final. Y que también Alan Winchester dice que no todas las barricas son seleccionadas para Captain Reserve, o sea, cumplen un estándar de calidad, ¿no? Y que no selecciona cualquier tipo de coñac para Captain Reserve. Exactamente, por eso cuando nosotros hablamos de las barricas y cuando en las botellas de Glenlivet dice American Oak Selection, quiere decir que son barricas seleccionadas específicamente para este whisky. Entonces pueden tener otras de roble americano, pero no las utilizan en Founders. Es verdad. ¿Hay alguna otra pregunta también por ahí? ¿En el whisky también se habla de crianza reductiva? Vemos la dilución, Sí. la dilución en los años. No solo vemos la dilución en el ABV, podemos Sí. meter un New Make a 60, a 50, dependiendo de la expresión. Si se reduce el ABV y si se reduce la complejidad que este vaya a tener. Vaya a tener una carga aromática importante y se va a reducir al traspaso de los años, ¿no? Dependiendo de los años y dependiendo de la fuerza alcohólica y dependiendo de la barrica, porque no es lo mismo meter un New Make a 60.3 en una barrica de rol americano. Sí. Rol americano First Fill a un 60.3 a una barrica de rol americano de rol europeo Cherry Cask, ¿no? La fuerza del alcohol que va a disminuir en diferentes años, a diferentes tiempos, y pues la carga aromática va a ser totalmente diferente, siendo el mismo New Make, ¿no? Exactamente, y muchas veces también tiene que ver mucho eso, o sea, lo que tú dices ha sido más claro, pero ya también eso depende mucho del maestro mezclador o del maestro destilador, porque muchas veces los whiskies no solamente se llevan un estándar de creación, sino que muchas veces los whiskies están muy apegados a lo que el maestro destilador o el maestro mezclador quiera lograr. Se dice, yo quiero que este whisky tenga este perfil
y este perfil es el que estoy buscando, él encontrará la manera de llegar a ese perfil y a ese sabor y a lo que él quiere llegar con ese whisky. Entonces eso es muy variable, o sea, Es dependiendo de la expresión. es dependiendo de la expresión y lo que quieran lograr con la expresión. Con la expresión, que es muy válido. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Hay una última pregunta que dice, ¿qué es Glenlivet Illicit? Bueno, Eso es el Glenlivet, eso el está. ilícito el litro. Bueno, la versión es porque ese ilícito me lleva a la imagen del alambique 3 partes que tenía George Smith, que era un alambique súper casero de hombros, que se partía en 3 partes y que él llevaba a sus colinas, a sus valles, para que omitiera tras todos los recaudadores de impuestos, todos los soldados del reino. Lo llevaba desarmado. En 3 partes, para que realmente el humo de este no fuera tan grande, tan notorio, y pues realmente se le hace alusión a lo ilícito que fue el tiempo antes de 1824, ¿no? No solamente eso, eso que tú dices es completamente cierto, solamente que también la botella que maneja de Glenlivet para esa versión, que la botella se llama, o sea, ese whisky se llama illicit, pero se llama illicit still, o sea, todavía ilícito, que es todavía, o sea, sigue siendo ilícito, y hace conmemoración a la botella antigua de cuando él vendía sus botellas ilícitamente. Por eso es botella oscura. Porque en ese entonces las botellas de whisky Las no botellas- eran translúcidas, no eran transparentes, translúcidas. porque la filtración no era la mejor y los whiskies tenían algunas partículas. y no solamente eso, sino que para la época el vidrio transparente era carísimo. Entonces todo el vidrio que se utilizaba para la producción de whisky era vidrio reciclado. Era vidrio negro, era vidrio café, vidrio verde, todo este vidrio amarillo, habían otros vidrios muy diferentes, inclusive a algunos whiskies las formas de las botellas todavía se conservan de colores oscuros. Y eran muy irregulares las Y eran formas de las muy botellas. regulares las formas de las De botellas. hecho, cuando comenzaron a verse los manuscritos después de 1824, las botellas eran muy irregulares año tras año y ninguna se parecía a ninguna. Algunas Exactamente. botellas cafés, verdes y algunas más chaparritas, otras más grandes. Sí, entonces cuando hablamos de esa botella de illicit still, estamos hablando que es todo el perfil de la destilería cuando se hacía el whisky ilícito. Porque lo que pasa es como casi la mayoría de las destilerías de Escocia, todas tienen sus registros, su historia, y como el pensado de ellos y su pensado inicial tras la elaboración de whisky siempre fue la añada para generar un producto final muy bueno. No vas a empezar una destilería hoy para sacar un whisky 12 años mañana. Ellos siempre fueron visionarios, pensaron a futuro, y lo que hizo la mayoría de las destilerías fue guardar producto, guardar barricas con whiskies especiales de su primera elaboración para saber qué lograban en un futuro, porque ellos sabían que los hijos de sus hijos, de los nietos de su quinta, sexta generación, algo iban a hacer con él. Entonces esta versión es una versión de lo que hace a la Winchester normalmente. Founders, estamos replicando un whisky que fue el primero de 1824. Captains, estamos replicando la bodega personal de Bill Grant Smith. Entonces él hace homenajes, y los whiskies de nosotros son homenajes a la historia. A la gran historia, que creo que le dedicamos gran parte de este live. No sé si hay otra pregunta, Cami, ¿no? Hay una última y es Pero que- espérame un segundo, Cami. Antes de que Cami diga la última pregunta, quiero que des una pista de la pregunta. Solo una pista, una pequeña pista, pero no les vaya a dar la pregunta. Una pequeña pista, después Cami nos da la pregunta y después de que respondamos la pregunta, votas la pregunta. Y la primera persona que responda correctamente, lo importante es correctamente, pues ahí se verá el ganador y pues será el ganador de la botella de Captain Reserve. No sé si lo hablamos en el live, estaba pensando en una pregunta así. Es una pregunta puntual que lo puedes tomar del principio, del medio o del final,
porque lo ideal sería que la persona haya estado en todo el live, ¿no? Sí, claro. Es muy cierto. Pero también tienes que tener en cuenta que acá hay conocedores senior, medio y alto. Y senior, o sea, están los senior, los junior y los que están empezando, los new ones. O sea, puras barricas nuevas. Sí. ¿Cómo vas de whisky? No, estoy muy bien. ¿Ya estás bien? Ah, bueno, yo ya me lo tomé. Quizás entonces cuéntanos cuál es la pista para que Camila nos diga la pregunta que hay. A ver, la pista que voy a dar es algo que va obviamente relacionado con esta historia de The Glenlivet y de todo el desarrollo que ha tenido la elaboración de este whisky durante la historia, durante toda esta historia de la vida de este whisky. Y sí me gustaría ¿cómo les digo yo? ¿Cómo les digo sin decirle la pregunta? Sí, la pista que les voy a dar, o sea, la pista que les voy a dar tiene que ver mucho con el éxito de George Smith. Ah, bueno, y yo puedo participar por la botella, ¿no? No, es una mentira. Listo, Camila, por favor, dinos la pregunta. La última pregunta ya que van a hacer. Aquí hay alguien que dice que soy muy junior, estoy aprendiendo. No hay problema. Acá estamos para ¿Esa es la pregunta? No, la última pregunta es que ¿cuál es Glenlivet más raro que existe? Bueno, se sale el Cold Ranch, pero el 50 Adam Winchester viene siendo una Una de las expresiones más raras, tomando en cuenta de que en 70 años es uno de los whiskies más extraños de Glenlivet, de los whiskies más costosos del mundo. Eso te iba a decir, entra entre los más extraños y más costosos, porque afirma Adam Winchester que la selección de estas barricas que entran de entre los cuartos, que pues solo hay un batch pequeño de entre 5 o 8 barricas que han estado entre épocas muy antiguas. De hecho, asegura que hay algunas barricas que han estado, pues obviamente, pues no reenvasadas, pero sí conformándose una tras otra para que este líquido no se pierda y se mantenga tras los años. Pues un líquido de 50, 70 años viene a ser un líquido muy complejo, no solo la complejidad, no solo la botella, porque pues a muchos amantes y seguidores importa la botella, pero lo que más nos importa es el líquido y lo que este líquido nos va a transmitir. Pero el precio de la botella de Glenlivet 70 años viene a ser un número importante. Sí, la botella de 70 años de Glenlivet, que es una de las también de las más antiguas, porque pues sabemos que hay otras marcas que tienen botellas muy antiguas también. Glenlivet prácticamente fue uno de los primeros en sacar una botella muy antigua, con 70 años, porque antes de él había versiones 50 de otros. Es muy complejo, tú has visto la botella, ¿no? Chaparrita, bonita. Es como una La botella. 50 años sí es una botella alargada, muy bonita, Sí. pero la 70 se pasa de visionaria, ¿no? Sí, es una botella que parece una lágrima. Parece una lágrima divina, es espectacular. Y estamos hablando que esa botella oscila en, ¿qué? $48.000 más o menos. Es un precio grande, Sí, está como 48, 45. enorme, porque este precio sube cuando entra a subastas, que es lo Exactamente. importante. Sí, y hay pocas unidades, obviamente, existen muy pocas unidades. Casi a nadie le he visto una botella de esas. De hecho, eso exclusivamente entra para los guardianes de Glenlivet, Sí. que es la lista VIP que tiene de Glenlivet para los clientes más exclusivos que tienen en el mundo. Que pues, Y ellos igual de todas maneras en la destilería todavía conservan botellas 12 años de la primera versión, que eso ya para el tema de entrar a subastas también son carísimas. Tomando en cuenta de que no añeja más después de que esté la botella ya. sí, ya, eso también es algo Sigue muy siendo importante. 12 años. ¿Hay alguna otra pregunta, Cami? ¿No? Listo. Dani, yo creo que démosle inicio. Lo importante acá es que Camila nos haga el favor, nos diga quién es la persona que responda correctamente la pregunta. Pues preguntas, damos unos segundos de delay, pues hay
ahí va a quedar guardado quién fue el primero, van a responder varios y pues Camila se va a dirigir a la primera persona que responda correctamente. Exacto. Pueden haber varios que respondan, pero solo una persona Va a responder, va a responder correctamente. Correctamente, o sea, van a haber algunos que respondan primero y otros correctamente. Perfecto, entonces Daniel, yo creo que La pregunta va a ser fácil. el último trago y yo voy a dejar a tu decisión quién va a ser el selecto ganador. La pregunta realmente es muy sencilla, no es una pregunta tampoco porque así que uno diga pues... El ahí fue muy complejo, muy... Sí, una pregunta así Hicieron como- la pregunta para que nadie se ganara la botella. Sí, como, exactamente, como quien dice, o sea, la pregunta no va a ser una pregunta así como, bueno, ¿y cuánto tema de oxígeno tiene el agua del Valle del Río? No, o sea, nada así, porque el hecho es que alguien se la lleve, que alguien se gane Todos la muy botella. pendientes, ¿sabes? Todos muy pendientes, o sea, hay un tema que nosotros hablamos del crecimiento, del expansionismo de Glenlivet desde Escocia para el mundo, ¿sí me entiendes? Y tú lo dijiste ahorita, me gustaría que ustedes me pudieran responder quién fue el aliado estratégico que tuvo la destilería de Glenlivet para poder crecer en la industria. Bueno, tómense su tiempo, por favor. Pueden responder, recuerden que solo va a ganar la persona que responda primeramente correcto. Pueden responder varios, pero lo que importa es que respondan correctamente. Entonces, Me pues, imagino que ya deben estar contestando. no sé, Cami, cómo va el chat, si hay delay, si Alguien alguien ya dice el responde. tren. Bueno, esperemos a ver qué más dicen ahí. Esperemos unos segunditos. De todos modos, pues, el chat queda ahí. Sí, el chat queda ahí. Hay un Nosotros ganador. nos podemos ir, pero ustedes quedan ahí. Alguien dice Exacto. George Smith en 1824. Bueno, es una fecha importante. Alguien también. dice Andrew Husher is son of Edinburgh. Bueno, El ferrocarril. Andrew Husher. ¿Quién fue el primero? Bueno, la respuesta no la va a dar yo, la respuesta la va a dar el señor Daniel Naranjo. Y pues Camila nos va a hacer el favor de mirar quién fue el que respondió correctamente, ¿no? Que es lo importante. Entonces, Dani, Pero bueno, igual ya contestamos. unos minuticos ahí. Unos minuticos ahí para que todo el mundo Sí, coloque. porque Ok, ya pueden colocar la respuesta, pero pues si está incorrecta, pues de pronto otra persona la tiene y no ha la tiene respondido. correcta, la respondió bien, entonces Sí. bueno, esperemos un segundito. Mientras tanto, gracias Dani por el No. excelente live, por esta charla No. entre amigos y Gracias a ti, igual de todas maneras, como te digo, tienes un conocimiento enorme acerca de whisky. Yo conozco de whisky, pero no conozco tanto como tú. Por lo mío es un tema de pasión por estas marcas, de hacer yo mismo mis propias investigaciones acerca de todo, de conocer muchas cosas, pero igual, o sea, eres un duro, sabes muchísimo, conoces muchísimo y agradezco que me hayas invitado salud. para esta charla. Salud. Salud. Cami, no, Dani, por favor, dinos la respuesta correcta y Camila nos va a hacer el favor de decirnos quién es el ganador de Captain Reset. Bueno, la respuesta es Andrew Osher and Sons y Edinburgh. Ok. Camila, por favor, nos puedes decir. Tenemos un ganador que de hecho estuvo muy activo en todo el live. Es G. Camilo con doble I y con K. Listo. Bueno, pues a las personas que están ahí, no sé si, bueno, creo que No, importante, Ahí fijé el comentario. Camilo, eres el ganador de la botella. Muy importante, busca mi perfil de Instagram desde el que estoy conectado y escríbeme por interno, por chat, envíame todos tus datos, por favor, y te hacemos llegar la botella. sí, genial. Sí. De todos modos, pues va a quedar guardado el chat y no, eso te iba a decir, Cami, si me puedes regalar un pantalla, sería genial. Y nada, pues espero a todos que les haya gustado para mí me pareció hermoso este Instagram Live porque es contar la historia de una de las referencias más importantes que tenemos acá. Una charla entre amigos, no nos quisimos pasar de técnicos porque lo pudimos hacer, pero nada, esperemos que la hayan pasado muy bien.
salud por ustedes, salud por su tiempo, que es lo más importante. Y nada, agradecer enormemente a Camilo y a Argento Bourbon por este excelente espacio, por este hermoso espacio. Bienvenidos acá, Argento. Pueden tener algo de, ¿cómo lo podríamos decir? De un estilo muy único y diferente que tiene Argento, ¿no? Sí, la ropa es muy única, como nos decía Camilo ahorita, sus zapatos son hechos a mano, el calzado, lo que estamos hablando desde calzado bastante formal, elegante y sneakers. O sea, hay bolsos, hay muchísimas opciones, hay de todo. Y es divino el lugar, hay también billeteras, hay cinturones, hay muchísimas cosas, muchas opciones para todo y aparte de eso también consigues acá todos los implementos para el cuidado de las cosas que compres acá mismo también. Están muy pendientes de que las cosas que compres estén en muy buen estado y mantengan muy bien. Sí, perfecto. Pues no es más, agradecerles por su tiempo. Dani, muchísimas gracias por tu tiempo, No, por tu gracias a ti, conocimiento, que es lo más importante, brindarnos un espacio para este Instagram Live. Por favor, sigan a Daniel, ¿cómo es tu Instagram, por favor? Man with Dram, ahí salgo en el Instagram, significa hombre con un dram, o sea con un trago, es MANWITHDRAM. Perfecto. De todos modos, pues también lo pueden ver ahí en el compartido en el Instagram Live. Y nada, muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio y que pasen una feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias por todo.